Muy buenos días y bienvenidos a este webinar sobre infraestructura de red en el entorno de edificios inteligentes y nuevas sedes corporativas. Mi nombre es Santiago Muñoz y soy el director de ventas de la unidad de Enterprise de Comscope para España y Portugal. Lo primero que quería hacer es agradecer a los participantes de este webinar vuestra asistencia al mismo y desearos de todo corazón que estéis bien, así como vuestras familias. Lamentablemente, por este dichoso virus que nos tiene confinados, hemos decidido hacer este webinar en lugar de hacer nuestro tradicional roadshow, como por ejemplo hicimos el año pasado en el Wanda Metropolitano, al que asististeis más de 300 personas. Este es el primero de una serie de webinars que vamos a realizar sobre tecnología. En este caso es en el entorno del edificio. El próximo, que será el día 21 de mayo, lo haremos sobre las tecnologías en el entorno del centro de datos. Y es que en los tiempos que corren la tecnología ha de tener un papel prioritario en el futuro más inmediato. Se habla estos días de términos como la trazabilidad para evitar contagios, el Big Data en cuanto a la importancia del análisis de grandes datos que nos ayude a entender mejor el comportamiento del virus. También se nos habla de las ventajas de la inteligencia artificial y el uso intensivo de la tecnología en el plano de la reconstrucción económica y social. En definitiva, yo diría que el virus ha propagado la digitalización y esto nos ha enseñado otra forma de hacer las cosas, otra forma de relacionarnos entre nosotros, otra forma de aprender, otra forma de trabajar y, en definitiva, yo diría que hasta otra forma de vivir. En un escenario de aplicación de políticas proactivas como se nos espera, la tecnología ha de tener un papel fundamental y eso es lo que vamos a ver a lo largo de la próxima hora, de la mano de nuestro responsable técnico, Alberto Martínez, quien nos hablará de esa tendencia tecnológica, en concreto en el entorno del edificio. Nos hablará del Wi-Fi 6, nos hablará de 5G, que tendrá mayor importancia, si cabe, para, por ejemplo, el tema de la trazabilidad a la que hacía mención al principio, o también el uso intensivo de dispositivos IoT, que se espera que crezca de manera notoria en los próximos 3 años. Antes de dar el paso a Alberto, os recuerdo que tenéis la posibilidad de formular preguntas a través de una ventana que tenéis de Question and Answers en la parte inferior y que al finalizar el webinar comentaremos. Pues bien, os dejo con Alberto, espero que os guste, os resulte interesante y sobre todo provechoso. Alberto, todo tuyo. Muy bien, gracias Santiago, buenos días a todos. Igualmente deseo que estéis bien, lo mejor posible en estas circunstancias excepcionales que nos rodean. Y bueno, vamos a cubrir en esta hora, como bien decía Santiago, pues las características, los retos tecnológicos que ya los tenemos encima, muchos de ellos, pero que se nos vienen muchos otros de forma inmediata, y las consideraciones a tener en cuenta desde el punto de vista del dimensionamiento de la infraestructura de red. Bueno, este webinar, digamos, va a tener como 3 partes diferenciadas. Vamos a hablar en primer lugar de estas tendencias tecnológicas en el entorno de edificios y sedes corporativas y las características, como decía, a tener en cuenta para dimensionar adecuadamente la infraestructura de red. Vamos a hablar de algunas tecnologías emergentes que consideramos pueden ser importantes, relevantes tenerlas en cuenta a la hora de afrontar estos diseños. Y al final daremos unas breves pinceladas de algo que en teoría debería estar bien entendido y asumido por toda la sociedad, digamos, en el mundo IT, en el mundo de las instalaciones en general. Hablo de la CPR. Pero, os daré una actualización de cómo se encuentra la adopción de esta regulación en el ámbito nacional. Bien, empecemos con la primera parte, la parte, digamos, en la que vamos a repasar las tendencias pues que de alguna forma se deben tener en cuenta para dimensionar estas infraestructuras en las sedes corporativas actuales. Estas tendencias son las que de alguna forma hay que tener en cuenta para renovar la infraestructura en edificios existentes o en nuevos edificios, tenerlas muy en consideración para que a lo largo de los 10, 15 años que dura una infraestructura de este tipo, pues no tengamos que hacer cambios importantes para acometer digamos, nuevos cambios tecnológicos que puedan venir. Hablo en primer lugar de movilidad.
la necesidad de estar continuamente conectado de forma inalámbrica en el interior de los edificios. Esto se ha convertido en una exigencia en el 100% de las sedes corporativas. Hablo de la necesidad de tener más y más ancho de banda, de querer tener más velocidad de conexión para, de alguna forma, lógicamente, pues acceder más rápido a la información que estamos solicitando. Hablo de una de las tendencias que están creciendo de manera más exponencial, y es la telealimentación a través del propio cableado de red, de la alimentación utilizando una técnica que se llama PoE o Power over Ethernet. Seguramente la conoceréis todos vosotros, pero vamos a hacer una actualización de dónde estamos, el estado de arte de esta tecnología. Hablo también de, digamos, al carro que se están subiendo las distintas instalaciones que conviven dentro de un edificio, y que todas ellas poco a poco van convergiendo al mundo IP, al mundo del cableado estructurado. Y hablo también de un concepto de diseño que es una de las cosas, en mi opinión, más fáciles de implementar, pero por ende más importantes a tener en cuenta en estas planificaciones, por razones que veremos a continuación, y es la rejilla universal de conectividad. Bien, empezamos con el primer punto, la movilidad. Bien sea a través de tecnologías de telefonía móvil, 3G, 4G, o la inminente llegada de tecnología 5G, o bien sea a través de tecnologías Wi-Fi, como os decía al inicio, esto se ha convertido en una obligación. Tener buena cobertura tanto de telefonía móvil como una buena red Wi-Fi es una obligación en todas las sedes corporativas a día de hoy. Hagamos un repaso de las tecnologías Wi-Fi en primer lugar. Aquí veis en esta diapositiva los distintos estándares o protocolos de comunicación a través de tecnología Wi-Fi. A partir del año, o desde el año pasado, se cambió un poco la nomenclatura de estas tecnologías para hacerlas más entendibles, ¿no? Más fáciles de comprender por la mayoría de la gente. Y ahora ya no hablamos de, por ejemplo, 802.11n, hablamos de Wi-Fi 4, o hablamos de Wi-Fi 5, o hablamos de Wi-Fi 6, que es la tecnología más actual. Wi-Fi 6 es, digamos, la forma más cotidiana de denominar a los estándares 802.11 AX, y ya se está trabajando en la evolución de Wi-Fi 6, que se denomina Wi-Fi 6E, hablaremos un poquito de ello, y también se ha empezado recientemente con el proceso de estandarización de la nueva generación de Wi-Fi, que se llamará Wi-Fi 7, ¿vale? Se espera que esto esté disponible en torno al año 2024. Pero Wi-Fi 6E, que es la evolución inminente, la vamos a tener pues prácticamente en este año, en el año 2020. Bien, de todas estas tecnologías, las que remarco en este cuadrito verde, son tecnologías que permiten velocidades de acceso por encima de 1 gigabit por segundo, que de alguna forma podemos denominar que es la velocidad máxima que permiten los sistemas de cableado de categoría 6. Por tanto, si queremos aprovechar estas tecnologías Wi-Fi, estas tecnologías inalámbricas, aprovechar sus mayores capacidades y velocidades de transmisión, necesitamos que los cables que al final van a darle la conectividad necesaria a estas antenas y por ende también la alimentación sean como mínimo de categoría 6A. Si no es así, no estaremos aprovechando por las prestaciones tecnológicas que nos ofrecen estas nuevas tecnologías Wi-Fi. La llegada de Wi-Fi 6 va a exigir una renovación total de la infraestructura, porque, como vamos a ver en la siguiente slide, trae consigo lo que se denominan puntos de acceso convergentes. Además, para conseguir velocidades de transmisión por encima de 1 gigabit por segundo, ¿vale? Se ha desarrollado unos nuevos protocolos, estándares de transmisión a través de los cables, no a través de tecnologías inalámbricas, que se denominan multigigabit. Es decir, estos puntos de acceso tienen un puerto de red cableado que funciona a 2,5, a 5 o incluso a 10 gigabits por segundo, ¿vale? Y de ahí que necesitemos, como os decía, un sistema de cableado que lo soporte, categoría 6A, pero también puertos en los switches que trabajen con esta misma tecnología. Os hablaba de puntos de acceso convergentes.
La razón de, digamos, esta convergencia en el ámbito de los puntos de acceso es porque, como bien sabréis, desde hace un tiempo, pero desde luego esperamos un aumento mucho más masivo en los próximos meses o años, se están empezando a conectar muchos dispositivos que antes no tenían ningún tipo de conexión y, por tanto, de gestión remota en un edificio. Se están empezando a conectar a la red. Esto, digamos, es el concepto del Internet de las cosas, ¿no? Conectar un termostato, conectar una válvula, conectar un sensor de cualquier tipo a Internet para tener esa monitorización, para tener esa activación o actuación, digamos, remota de dicho dispositivo. Bien, la realidad es que algunos de estos dispositivos se conectan a Internet utilizando un cable de par trenzado, un cable de red, pero la realidad es que la mayoría de ellos se conectan de forma inalámbrica, utilizando protocolos de transmisión inalámbricos. Y de ahí el concepto de punto de acceso convergente. El punto de acceso convergente es un punto de acceso que inicialmente dispone de la tecnología Wi-Fi en cualquiera de las opciones que hemos visto, pero que también incorporan tecnologías de las que usan los dispositivos IoT para su conexión. Principalmente estas dos tecnologías son Zigbee y BLE, o Bluetooth de baja energía. Un punto de acceso convergente, por tanto, es el que dispone de varios canales o varias tecnologías de radio para cubrir las necesidades de conectividad de distintos dispositivos que utilizan distintos protocolos o tecnologías de radio para conectarse. Incluso voy más allá. Ya existen puntos de acceso que también disponen de tecnologías de cobertura de telefonía móvil, LTE, 4G. Lo cierto es que como esto requiere una legislación específica, todavía no están disponibles en el ámbito europeo. Ya es una realidad en Estados Unidos, ¿vale? Esto empieza a operar en la banda de 3,5 gigahercios y, por tanto, tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, empezarán a ser también una necesidad en el ámbito europeo. ¿Qué nos aporta tener un punto de acceso convergente? Por tanto, una red inalámbrica convergente. Pues si con el mismo punto de acceso somos capaces de cubrir las necesidades de conectividad de múltiples dispositivos, con múltiples tecnologías, Wi-Fi, IoT en las diversas opciones, incluso LTE, vamos a necesitar menos puertos de red en los switches. Vamos a necesitar, por tanto, menos enlaces de cableado para interconectar todos los dispositivos. Vamos a poder incluso tener una seguridad unificada, un solo firewall o un solo sistema de gestión para monitorizar, gestionar esta infraestructura inalámbrica, ¿no? Que lógicamente es una ventaja respecto a si tenemos pues más switches, más sistemas de cableado o más enlaces de cableado y distintos sistemas de seguridad por separado, ¿no? Formando una especie de silos. Al final esto, desde el punto de vista de usuario, repercute en unos menores costes de implementación y, por tanto, en unos mejores ROIs o unos tiempos de amortización de la infraestructura más cortos. Sabéis que hace justamente un año Comscope compró Ruckus, que es uno de los fabricantes de puntos de acceso Wi-Fi, y aquí os presento un poco el portfolio de puntos de acceso Wi-Fi de esta marca, Ruckus. Concretamente os presento los puntos de acceso que trabajan con tecnología Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6, que están, organizados por entornos de uso en cuanto al número de usuarios simultáneos que pueden cubrir, baja, media y alta densidad. Los más ampliamente usados e implementados en las instalaciones, en las sedes corporativas, son los del medio, los de media densidad, que están disponibles en distintos encapsulados para uso en interior, en exterior, ¿vale? Y todos estos puntos de acceso de media densidad o incluso los de alta densidad tienen la calificación de IoT Ready o incluso IoT Enable, es decir, están preparados para actualizarse a tecnologías IoT, como os acababa de comentar, o incluso ya tienen esas tecnologías de radio incorporadas en el chipset del punto de acceso. Algunas características de estos puntos de acceso. Pues, por ejemplo, quería hacer especial mención a este equipo que veis en la parte de abajo, que es el H510. Es un punto de acceso que se desarrolló específicamente para una cadena hotelera, en el que el propio punto de acceso, que se alimenta por tecnología PoE, dispone de un mini switch para,
desde ese mini suite de 4 puertos, poder a nivel de zona, a nivel, digamos, de la zona más próxima donde se va a ubicar, poder sacar tomas cableadas hasta, por ejemplo, en el entorno de una habitación, pues la toma de la televisión, la toma del escritorio, el teléfono, etcétera. Esto, como os decía, es un desarrollo especial para una cadena hotelera que al cual, digamos, pues se han sumado muchas otras cadenas. Incluso hay entornos, digamos, hospitalarios que también están viendo de cerca la adopción de este tipo de tecnología, lógicamente por los costes más reducidos que tiene la implementación de las redes, pues siguiendo esa filosofía, ¿no? De llegar con un solo cable hasta la habitación y de hacer un reparto más local a nivel de, digamos, de enlaces cableados hasta las tomas necesarias, y lógicamente también tener un punto de acceso inalámbrico pues para todas las tecnologías Wi-Fi o IoT que se necesiten en el ámbito de ese entorno. Bien, os decía que con la llegada de Wi-Fi 6, los puntos de acceso que tienen capacidades de transmisión más allá de 1 gigabit incorporan puertos cableados, puertos RJ, lo que se denomina tecnología multigigabit, ¿no? 2,5 y 5 gigabits por segundo inicialmente, y en un futuro, cuando llegue Wi-Fi 6E o por supuesto Wi-Fi 7, pues también tendrán puertos de acceso a 10 gigas. A esta nueva tecnología también se ha sumado fabricantes del prestigio y de la trascendencia como Dell o Apple, y desde hace un tiempo, como veis en la parte central inferior de vuestra pantalla, sus ordenadores de sobremesa ya incorporan esta tecnología. Es cierto que cuando se desarrolló este estándar, con objeto de poder ser adoptado más rápidamente por las organizaciones, donde, bueno, mayoritariamente la base instalada que tenemos a día de hoy en las sedes corporativas o bien es de categoría 5 mejorada o bien es de categoría 6, se pensó que podría trabajar esta tecnología sobre esa base instalada en ciertas condiciones, o sea, bajo ciertos patrones. Básicamente puede funcionar bajo esa base instalada de 5 mejorado de categoría 6 en función de la longitud del cable, la longitud física de ese cable que queremos usar para interconectar un dispositivo a esta velocidad, y de la cantidad de metros de cable o la cantidad de metros, mejor dicho, que dicho cable va rodeado de otros cables dentro de, por ejemplo, una misma canalización, y por tanto la susceptibilidad a interferencia, a recibir interferencias externas, ¿no? De ahí salen esos coloritos que veis en la tabla de la derecha, pero que de alguna forma, como os digo, pues generan cierta incertidumbre. Al final, el resumen de todo esto es que si queremos tener una infraestructura de cableado que en cualquiera de las circunstancias, en cualquiera de las longitudes, lógicamente hasta los 100 metros máximo que permite el cableado estructurado, independientemente de que vaya rodeado más o menos metros de otros cables que le puedan interferir, si queremos tener la seguridad, la certeza cierta de que va a funcionar a estas velocidades sin ningún tipo de incertidumbre, lo que necesitamos es categoría 6. Es la única que asegura el funcionamiento de estas aplicaciones a longitudes de 100 metros. Rufus también dispone de una gama de switches de acceso, digamos, para interconexión final de los dispositivos, incluso con tecnología multigigabit, como son la serie Z, que veis justamente en la parte izquierda, y una serie de switches de agregación a más o menos velocidad, a 1 giga, a 10 gigas, a 40 gigas, o incluso switches que permiten agregación de enlaces troncales de hasta 100 gigabits por segundo, ¿vale? Estamos lógicamente a vuestra disposición para ayudaros en todo lo que necesitéis en este aspecto. Bien, siguiendo con la tendencia de la necesidad de estar conectados de forma inalámbrica en nuestras sedes corporativas, unas breves pinceladas de lo que supone la telefonía móvil hoy en día. Ahí veis unos datos sacados de la GSMA, donde en el Q1 del 2020, justamente estuve chequeando estos datos ayer, pues dice que hay alrededor de 9.500 millones de móviles en todo el mundo. Y lo que se espera es que estos móviles tengan capacidades de conectividad 5G
bueno, no todos ellos, alrededor de 1.500 allá por el 2025. O sea, lo que quiero decir es que 5G pues es, como creo que todos somos conscientes de ello, una realidad inmediata. Lo que dice también esta asociación es que aproximadamente el 60% del tráfico, tráfico global que se genera en las redes IP, pues se genera a través de dispositivos móviles, bien conectados a través de telefonía móvil o bien conectados a través de redes Wi-Fi. Pero para mí el tema más importante de los datos que he podido chequear es este que veis aquí, y es que aproximadamente el 80% de las llamadas que realizamos con un móvil pues de alguna forma transcurren en el interior del edificio, se originan en el interior del edificio, o finalizan en el interior del edificio, o transcurren en su totalidad en el interior del edificio. Por tanto, como es obvio, vamos a necesitar disponer de una buena cobertura en el interior de los edificios, ¿no? Que a veces esta cobertura se consigue desde los sistemas de antenas o macroantenas que despliegan los operadores en el exterior, pero que otras veces no es posible. ¿Por qué podemos tener una falta de cobertura en el interior? Bueno, pues una de las razones es simplemente porque la señal no penetra, la señal de fuera no penetra, porque se trata, por ejemplo, de entornos que están por debajo del nivel del suelo, parkings, centros de datos, o todo lo contrario, edificios muy altos, donde las antenas están inclinadas, están tildadas hacia el nivel de calle, y por tanto, pues si están por encima, los edificios que tienen una altura por encima de esas antenas, pues es raro que llegue una señal al menos de calidad. Aunque pueda llegar, pero serán por reflexiones y por tanto la señal no es buena. O otra de las razones es simplemente por la tipología de edificación que se está siguiendo desde hace unos años, y es bueno, pues acristalar todos los perímetros de los edificios, las fachadas de los edificios. Hoy en día la mayoría de ellos son acristaladas, que con objeto de que esos edificios no se conviertan en invernaderos por el efecto, digamos, de aumento de temperatura que provocan los cristales. Dichos cristales no son convencionales, son cristales con un alto contenido mineral, se denominan habitualmente cristales y glass, que lo que hacen es, con este alto contenido mineral, bloquear los rayos infrarrojos, que en definitiva son los que generan el calor, pero que la consecuencia es que también disponen de una alta atenuación frente a las ondas electromagnéticas. Y de ahí que en el interior de estos edificios que tienen esta tipología de construcción, pues haya mucho menos cobertura que en otros edificios que no tienen esta tipología. Otra de las razones que nos lleva a pensar o a necesitar un sistema de cobertura al interior es una cuestión relacionada con la capacidad. Cualquier medio de transmisión inalámbrico, por definición, es un medio compartido, es decir, la capacidad de esa antena pues va a ser compartida por todos los usuarios que se van a conectar a dicha antena. Y esto ocurre en el ámbito de la telefonía móvil. Si conseguimos conectarnos a una antena de un operador, ese operador habrá dotado de una determinada capacidad de acuerdo con el número promedio de usuarios pues que en esa zona donde está desplegada la antena habitan o trabajan o hacen su vida cotidiana, ¿no? Si en un momento puntual, yo creo que esta es la mejor forma de entender este concepto de capacidad, si en un momento puntual aumenta drásticamente ese número de usuarios, por ejemplo, pues un concierto, una manifestación, un evento deportivo, seguro que habréis sufrido muchas veces, si habéis sido habéis estado en alguno de estos escenarios que os digo, la imposibilidad de enviar un WhatsApp o enviar una foto, por ejemplo, a través de vuestro teléfono móvil, a pesar de tener una total cobertura en el móvil. Es imposible enviar porque la red no tiene más capacidad para soportar ese tráfico de datos, ¿no? Y de alguna forma, pues algunos usuarios, pues sobre todo esto se da en entornos donde hay una densidad importante de gente en momentos concretos, optan por disponer de un sistema de cobertura específico de interior para este entorno, conectado a la red de operador, por supuesto, para aumentar de forma puntual la capacidad en ese entorno y, por tanto, no tener este problema, ¿no? Y la última razón es una cuestión mucho más técnica, ¿no?, relacionada con las interferencias.
Los espectros que se usan para los despliegues de las tecnologías 3G, 4G, en el futuro 5G, son espectros muy limitados en frecuencia, espectros que han sido, digamos, licenciados o de alguna forma cedidos por el gobierno a los distintos operadores para que durante un tiempo largo, 20, 25 años, pues hagan uso exclusivo de ellos, pero que al ser espectros de capacidad limitada, los distintos operadores y todas las distintas tecnologías tienen que convivir en el mismo ámbito de frecuencias. Y por muy bueno que sean los equipos, que cada vez lógicamente son mejores, al final en entornos sobre todo de alta densidad, densidad de antenas, pues existen interferencias. Hasta el punto que esas interferencias pues hacen que las llamadas se caigan, de que la tasa de transmisión no sea la esperada, ¿no? Las tasas de transmisión sean bajas, etcétera. Todo esto hace, como os digo, que algunos usuarios pues se planteen dotar a sus hoteles, edificios, sedes corporativas, etcétera, de un sistema propietario, un sistema particular de cobertura de telefonía móvil. ¿Cuáles son las soluciones de CommScope en este ámbito? Bueno, pues tenemos soluciones convencionales basadas en cables coaxiales, en el que, digamos, pues se hace una planificación de ubicación de las antenas y con un sistema de distribución basado en cable coaxial, pues se van segregando ramales hasta alcanzar dichas antenas. Ese sistema de distribución pues hay que alimentarlo, hay que inyectarle la señal que procede o de un repetidor o de una estación base del operador. Pero al final, bueno, es un sistema de distribución basado en cable coaxial completamente pasivo. Lo más habitual a día de hoy, lo que se empieza a implantar de forma mayoritaria en este tipo de entornos, son los sistemas digitales, o bien los sistemas denominados IONE o el sistema ERA, que os voy a comentar a continuación. El sistema IONE es una infraestructura digital que podría pasar por un sistema de cobertura de telefonía, por un sistema de cobertura Wi-Fi. Es decir, existen antenas estratégicamente repartidas por el edificio, por las zonas a cubrir, digamos, en el que a cada antena le llega un cableado estructurado, un cable de categoría 6A. Se requiere categoría 6A porque los puertos de red que llevan estas antenas son de 10 gigabits por segundo, son 10 gigabase T. Bien, estas antenas de forma individual van conectadas a un switch de acceso, y estos switches de acceso pues van interconectados por fibra óptica entre sí con un switch de agregación o central, digamos, una cabecera principal. Todos estos sistemas permiten, digamos, de una forma transparente emitir lo que se inyecte en cabecera si esas frecuencias están en el ámbito entre 380 y 2700 megahercios, y eso en términos comerciales, en términos, digamos, de lo que podemos conocer en el ámbito de la telefonía móvil, pues significa que es compatible con despliegues de 2G, de 3G, de 4G y de 5G de forma simultánea, además a través de varios operadores. Es decir, son soluciones multitecnología y son soluciones multioperador. Como os decía, basados en un sistema de cableado estructurado, por tanto mucho más fáciles y flexibles de desplegar que los sistemas anteriores basados en cable coaxial, con unos tamaños muy gruesos, con difícil, digamos, mucho más difícil su implementación por la complejidad, digamos, de trabajar con esos cables coaxiales. Bien, esta es la primera, digamos, opción de solución para cobertura de telefonía móvil, y posteriormente llegó la evolución que se llama ERA, que básicamente lo que trae ERA son más antenas, capacidad de transmisión a través de antenas de más potencia, porque, digamos, lo que trata o lo que tiene en sí ERA es la capacidad de no solamente utilizar un sistema con esa tipología en entornos de edificios, sino usarlo en entornos de exterior, por ejemplo en estadios, por ejemplo en túneles, etcétera, ¿vale? Con antenas que pueden tener hasta 20 vatios de potencia. Pero conceptualmente la tipología de la instalación es exactamente igual como os comentaba en la diapositiva anterior, basado en un sistema de cableado estructurado con distintos switches o cabeceras de unión de estas antenas, de estas unidades remotas, que es como técnicamente se denominan, y interconectar todos estos switches de agregación con el principal o con el de acceso, ¿vale?
Bien, otra de las tendencias que os decía es la necesidad de tener más y más velocidad de acceso, el ancho de banda. Estamos en la era, si me permitís, de los 10 gigabits. Todo el mundo está buscando conexiones a 10 gigabits. Bien a través de una antena wifi, bien a través de un cable que me llega al escritorio, bien incluso a través de la fibra que me llega a la vivienda, ¿vale? A través de muchísimos medios, digamos, estamos en la era de poder alcanzar lo más rápidamente posible ese techo de los 10 gigabits por segundo. Bueno, si nos centramos en el ámbito Wi-Fi, os decía hace un momento que, bueno, casi a final de este año seguramente, en Estados Unidos con toda seguridad, en Europa quizá un poquito más tarde, empezarán a aparecer puntos de acceso Wi-Fi 6, lo que se han denominado 6E, la E es de extendida. Básicamente, el objeto de esta nueva tecnología Wi-Fi es aumentar la velocidad de transmisión, el throughput, la velocidad útil de transmisión a los dispositivos. Pero también trae consigo la reducción de los tiempos de respuesta, de la latencia, ¿vale? Lo que básicamente trae consigo esta nueva tecnología 6E es que trabaja en una frecuencia de operación distinta a las habituales en el ámbito Wi-Fi, que sabéis que son 2,4 y 5 GHz. Esas dos bandas, sobre todo a 2,4, están muy congestionadas. Son bandas no licenciadas, son bandas libres y por tanto operan infinidad de gadgets con los que jugamos día a día, por tanto son bandas muy interferidas. La banda de 6 GHz, además de ser una banda con mucho más ancho de banda, cuanto más alta es la frecuencia, más ancho de banda disponemos, es una banda, al menos de momento, mucho más libre de interferencias, menos congestionada. Y de ahí pues que podamos conseguir, como les decía, sobre todo ese mayor ancho de banda. Uno de los impedimentos de esta nueva tecnología, en definitiva, de aumentar la frecuencia de transmisión, es que el rango, la cobertura de las antenas, pues va a ser un poco menor. Va a ser menor que las que se consiguen con 2,4 o con 5 gigahercios. Si nos movemos en el ámbito cableado, pues por ejemplo, os puedo dar un ejemplo. Es la cada vez más mayor implementación de sistemas de señalización en edificios, digamos, inteligentes, que es el que nos estamos tratando, basado, digamos, en transmisión IP. Un ejemplo en IPTV, ¿no? Si queréis, un ejemplo de esto es HDBaseT, un protocolo que permite transmitir vídeo en banda base en alta resolución, por supuesto también datos hasta 100 megabits por segundo y alimentación. Bien, pues para conseguir que este sistema de comunicación, alimentación y envío de información funcione, necesitamos categoría 6A. Es quizá la aplicación que es más exigente desde el punto de vista de cableado, ¿no? De las exigencias del cableado. Bien, otra de las tendencias es PoE, la posibilidad de utilizar un cable de red para telealimentar el dispositivo que está conectado. Esto es una cosa bastante asumida y bastante utilizada en los ámbitos empresariales. La novedad es que hace un poco más de un año se aprobó el nuevo estándar PoE que permite alimentar cargas, dispositivos de hasta 90 vatios. Con este aumento, hasta ahora lo que existía, hasta hace escasamente un año, lo que existía era un estándar que permitía alimentar hasta 30 vatios, es decir, se ha multiplicado por 3 esa capacidad. Con esta nueva tecnología, pues se sumarán al carro de la telealimentación muchos dispositivos que antes, por la potencia que necesitaban, era imposible, no eran inviables. Hablo, por ejemplo, de ordenadores portátiles o incluso ordenadores de sobremesa. Hablo de cámaras PTZ, cámaras móviles, de sistemas paciente-enfermera, de nuevos puntos de acceso de más potencia, como os decía antes, de sistemas de señalización digital o de cartelería digital, etcétera. Esto es una de las mejores tendencias que estamos viendo en el mundo de las redes empresariales. Algunos datos relevantes, lo veis en la parte de abajo. El año pasado se suministraron alrededor de 117 millones de puertos PoE, y lo que se espera es un crecimiento de cerca del 13% de forma anual durante los próximos 5 años. Como digo, es una de las tendencias que más se están adoptando en este ámbito empresarial.
Lo que también es verdad es que con ese aumento de temperatura, pues tenemos que tener con ese aumento de potencia tenemos que tener ciertas precauciones a la hora de seleccionar el material, el cableado que vamos a implementar, pero sobre todo a la hora de instalarlo para evitar sobrecalentamientos, excesos de temperatura, pues que pueden hacer, en definitiva, que las redes dejen de funcionar. El primer criterio a tener en cuenta es que el cableado debe ser de categoría 6A como mínimo. Cuanto mayor es la prestación del cableado, mayor es el grosor de sus hilos y los conductores y, por tanto, mejor soportan pues corrientes mayores, ¿no? Por tanto, menos se van a calentar. La segunda de las precauciones es que ahora no podemos hacer las instalaciones como las hacíamos antes, ¿no? Tirando todos los cables por las canalizaciones sin ningún tipo de urbanización, con objeto de que pueda fluir el aire a través de las canalizaciones y de alguna forma ayudar a la refrigeración de los cables. Lo que se recomienda es que se implementen mazos de como mucho 24 cables, además con una pequeña separación de 15 milímetros entre ellos para evitar, como decía, para permitir ese flujo de aire que ayude a la refrigeración de los cables. Y esto no es algo que digamos, nos inventemos desde CONSCOP o recomendemos desde CONSCOP, es algo que está establecido de esta forma en las normativas, concretamente en la norma EN 50-174-2. Esta norma clasifica este formato esta tipología de instalación como instalación RP3, instalación preparada para alimentación remota, nivel 3, que sería, en otras palabras, la que permitiría alcanzar potencias suministradas, entregadas por cada cable de hasta 100 vatios. Otro tema que no es banal es la conectividad. Los conectores RJ45 tienen que estar preparados para soportar PoE de 90 vatios. Y esto, en términos normativos, significa que tienen que cumplir con esta norma que veis ahí, la IEC 60512-99-002, y de alguna forma, bueno, todo esto lo tenéis recogido en un white paper, en un artículo técnico que podéis descargar en nuestra web, pero siguiendo un poco con la conectividad que os decía, dejadme que os explique brevemente lo que hace esta norma, lo que recoge, digamos, ese ensayo que hace de alguna forma que los conectores estén preparados para operar con cargas de 90 vatios con corrientes de 2 amperios. Básicamente lo que permite es que los fabricantes lo hemos podido implementar de diferente forma, pero esta norma lo que viene a decir es que hay que evitar que cuando se desconecta un enlace bajo carga, es decir, cuando se están suministrando energía, inevitablemente se va a producir un arco voltaico, ¿no? Es una cuestión física. Si eso se hace de forma continua, ese arco voltaico poco a poco irá dañando esas conexiones de los conectores, sobre todo RJ45 hembra, ¿no? Que es de donde fluye la energía. Eso es una cosa inevitable porque es ley física y lo que va a hacer, pues, con esos arcos voltaicos, ir deteriorando los conectores, que si no se tienen ciertas precauciones, pues puede hacer que los conectores dejen de funcionar. Lo que hemos hecho en CONSCOP para superar esta premisa es, básicamente, en el interior del conector RJ45 hemos flexado los 8 pines que lleva, de tal forma que cuando el conector, el latiguillo, el conector RJ45 macho está conectado a la hembra, la superficie de contacto entre el macho y la hembra es una superficie diferente, distinta a donde se produce el arco voltaico. Lo veis en la parte superior de la pantalla. La superficie de contacto es distinta a donde se produce ese arco voltaico. Por tanto, a pesar de que ese arco voltaico se va a producir y que el conector se va a deteriorar, no va a afectar a las características de transmisión de dicho enlace, porque en esa zona dañada no existe contacto en el momento, en el transcurso del envío de esa información. Esto es un tema muy importante, o sea, estar 100% seguros que los conectores, en este caso hembra, cumplen con esta característica, de alguna forma están preparados para soportar PoE de alta potencia. Y un tema que de momento hay que tener en consideración es que los switches PoE no están preparados para soportar esas desconexiones bajo carga. Por tanto, si los queremos proteger,
nuestra recomendación es implementar lo que se denominan conexiones cruzadas, cross-conexiones o espejos de electrónica, es decir, reflejar los puertos de los switches en unos paneles que sí están preparados para soportar esas desconexiones bajo carga y de esta forma proteger ese activo, esa inversión en el switch, que, como os digo, no, al menos de momento, no sabemos en el futuro, no tienen en consideración pues esa realidad en la operación diaria de las redes. Llevamos hablando un rato de categoría 6A. Dejarme daros unas pinceladas en cuanto a la solución que nosotros proponemos para las nuevas infraestructuras en estas sedes corporativas. La solución de categoría 6A llamada Gigaspeed X10D, que es una solución con el diámetro más reducido del mercado. Podemos conseguir densidades de hasta 48 puertos en una U. Por supuesto, cumple con CPR en distintas clasificaciones. Mencionaremos un poco al final de la presentación esas clasificaciones. La flexibilidad en el diseño es máxima, como en otros sistemas de categoría de prestaciones inferiores. Podemos tener latiguillos de 20 centímetros, latiguillos muy finitos, de menos de 5 milímetros, además muy flexibles, que hacen pues que estemos prácticamente trabajando o trabajando de una forma similar a como lo hacíamos antes con sistemas de categoría 6 o 5 mejorada. A veces, y yo creo que esto también muestra cierta relevancia en las organizaciones, a veces los CPDs o las salas técnicas hay que enseñarlas, ¿no?, para de alguna forma demostrar que estamos a la vanguardia tecnológica. Bueno, pues otro aspecto que nosotros hemos tenido en cuenta es el aspecto, digamos, estético de los paneles, que no tienen el típico aspecto negro industrial de este tipo de productos, sino que es un aspecto un poco más elegante, ¿no? Esta es una solución 100% UTP, de extremo a extremo, incluidos los latiguillos. Esto creo que es un tema importante porque bien sabréis que los sistemas UTP pues son los sistemas que no requieren ningún tipo de conexión a tierra ni ningún tipo de mantenimiento, pero tienen que ser 100% UTP. No podemos mezclar componentes apantallados con componentes UTP porque habrá una carencia de tierras, ¿no?, de continuidad de tierras, que hará pues que en función del entorno no funcione todo lo bien que se esperaba por temas de compatibilidad electromagnética. Y, por supuesto, con una garantía de 25 años. Esta es una solución que permite dar unas garantías o unos valores mínimos en cualquiera de las condiciones de instalación en el peor de los casos posibles. Dejadme hacer un símil para entender qué significan estas prestaciones garantizadas. Básicamente, los estándares lo que recogen son unas prestaciones mínimas a cumplir. Lo que desde Comscope somos capaces de garantizar con esta solución es que en el peor de los escenarios posibles, el peor de los enlaces con las peores prestaciones va a tener unos niveles que van a estar, en función del parámetro que se trate, ciertos valores, ciertos niveles por encima de esos niveles mínimos, que desde un punto de vista, digamos, de usuario final, esto repercute en que al tener ese margen de seguridad no va a haber errores en la transmisión, lo que se denominan CRCs, errores de redundancia cíclica, que al final implican necesitar retransmitir las tramas que han llegado con errores y, por tanto, ralentizar a efectos prácticos la velocidad de la red. Es la única solución del mercado que además tiene un certificado frente a compatibilidad electromagnética emitido por un laboratorio independiente. Bien, siguiendo con estas tendencias, la penúltima es la convergencia IP. En el pasado, todas las instalaciones especiales que convivían dentro de un edificio pues tenían distintos medios de transmisión, distintos protocolos de comunicación y también muchas veces necesidad de meter en ecuación distintas empresas para que acometieran las instalaciones de cada una de esas partes, ¿no? Esto es pasado. A día de hoy, si no todas, prácticamente todas las aplicaciones, sistemas de instalaciones especiales que veis aquí convergen en un sistema de cableado estructurado, de alguna forma convergen en una red IP. Lo cierto es que algunas de estas aplicaciones están en el paraguas del agente de IT, de la responsabilidad
de la gente de IT, y otras están bajo la responsabilidad de la gente de mantenimiento, de la gente de facilities de las organizaciones, ¿vale? Habitualmente, pues toda la parte de telefonía, de datos, de PCs, de impresoras, estaba bajo el paraguas de la gente de IT. Incluso también posteriormente todo el sistema de cámaras y puntos de acceso wifi con esta convergencia IP que os decía. Pero la parte, por ejemplo, de iluminación conectada o del sistema de gestión de control de la iluminación, control de accesos, sensorización, el BMS, la cartelería digital, estaba más en el paraguas, digamos, de la gente de facilities o de mantenimiento. De alguna forma había pues eso, un enfrentamiento entre estos dos departamentos dentro de la organización. Con esta convergencia no nos queda más remedio que sumar, no nos queda más remedio que tener una buena interlocución entre ambos departamentos, porque estamos hablando de los mismos sistemas de cableado, estamos hablando de los mismos switches, estamos hablando de las mismas tecnologías de transmisión. Es verdad que todavía a algunos les interesa más el ancho de banda y a otros les interesa más la potencia, pero al final tienen que llegar a entenderse, ¿no? Y lo que sí que es y seguirá siendo diferente es el ámbito de implementación de cada uno de estos dispositivos. Lo que tradicionalmente ha sido del mundo IT se instala sobre todo en el suelo, lo que tradicionalmente ha sido del mundo del mantenimiento de las facilities se instala habitualmente en el techo. Nosotros decimos que el techo es donde actualmente hay que poner más foco, porque es donde se empiezan a instalar muchos más dispositivos que antes no se tenían en consideración. Y esto me da pie para hablaros del siguiente concepto, que es la regida universal de conectividad. Bien, de todos estos dispositivos que veis aquí, como os acababa de decir, lo que está en verde, pero también lo que está en azul, se instala en el techo. Si veis, en cuanto a, digamos, tecnologías, pues hay muchas más tecnologías que se instalan en el techo que las que habitualmente se han instalado en el suelo. El concepto de regida universal de conectividad es un diseño para soportar, digamos, la tendencia de llevar dispositivos en el mundo IP a esa zona del edificio, ¿no?, al techo. Y el concepto es muy simple, es implementar puntos de consolidación en techo que den cobertura a una determinada zona, a una determinada área. El concepto es simple, lo que no es tan simple es determinar, bueno, cuál debe ser el espacio a cubrir por cada una de esas cajas, de esos puntos de consolidación, en primer lugar, y en segundo lugar, cuál debe ser el provisionamiento de cada una de esas cajas, cuántas conexiones debo proveer ahí. Bueno, pues desde Comcom pues hacemos una recomendación, y si esta que veis aquí, es utilizar unas retículas, es decir, unas zonas un poco más grandes que lo que dice la norma. La norma habla de zonas retículas de 4x4, o sea, serían 16 metros cuadrados. Nosotros recomendamos hacer esas retículas de aproximadamente 50 metros cuadrados y planificar lo que se denomina un SCP, que es un punto de conexión de servicio, de 4 tomas RJ45. Esta recomendación está basada en nuestra experiencia, en digamos, muchos años viendo instalaciones de este tipo, y con el paso de los años te das cuenta cuál es un poco la densidad que, de una forma más o menos estándar, se necesita a nivel de techo para todos estos dispositivos. Voy un poquito más allá. Seguramente habéis oído hablar de la próxima generación de cableado basado en un par, lo que se llama Single Pair Ethernet. Bien, esto ya es una realidad. Ya hay distintos estándares, tanto a 10 megabits por segundo como a 100 y a 1 gigabit por segundo, que permiten usar un solo par en lugar de los tradicionales 4 pares. Sobre esta nueva generación de cableado también podremos telealimentar. ¿Vale? También podremos enviar alimentación remota al dispositivo. De momento, estos canales o los sistemas de cableado basados en un solo par pueden llegar desde 15 metros de longitud hasta, fijaos, 1 kilómetro. Es verdad que esta longitud de 1 kilómetro está muy enfocada al ámbito industrial. En el ámbito de los edificios empresariales, yo creo que seguiremos de la misma forma, en torno hasta 100 metros. Pero se podría llegar, lógicamente, con cables de una sección mucho más gruesa a cubrir distancias de hasta 1 kilómetro. Se está trabajando
en lo que se ha denominado multidrop, básicamente conexiones en cascada o en cadena de dispositivos, hasta 16 dispositivos y con longitudes de al menos 50 metros en toda esa cadena de dispositivos enlazados unos con otros. Se vuelve de alguna forma, por tanto, al concepto de cableado en bus en lugar de cableado en estrella o cableado punto a punto. Sobre todo esto tiene que ver con la adopción del Internet de las cosas, es decir, de dispositivos que se van a conectar a la red, en este caso de forma cableada, y que no necesitan ni mucha alimentación, ni mucha velocidad de transmisión, ni mucho ancho de banda, y de alguna forma pues esta opción en cadena va a simplificar y va a ahorrar en costes en la implementación de estas nuevas tecnologías. Hay un nuevo conector estandarizado para este nuevo sistema de cableado, que es el conector, comercialmente se denomina LC de cobre. Está regulado por una norma, y simplemente deciros que este conector ha sido un diseño y una propuesta de Comscore, que finalmente ha sido la elegida por el mercado para estos nuevos sistemas de cableado. Con el concepto de registro universal de conectividad, lo que podemos esperar en un futuro es que desde ese punto de conexión de servicio que os decía en techo, ¿no?, por ejemplo, con 4 tomas, pueden salir desde ahí enlaces, pueden continuar enlaces de 4 pares hasta dispositivos o elementos que necesiten un cable de 4 pares, pero también podrían segregarse esos enlaces sobre enlaces de un par para dispositivos que necesiten un par. Incluso se está empezando a ver una tendencia de ubicar dispositivos de red, switches en techo, switches que tienen un puerto de entrada a 4 pares, que además van a permitir alimentar ese switch a través de ese puerto de 4 pares, y que tienen N puertos de un par para cubrir las necesidades de conectividad de dispositivos que utilicen esta tecnología. Entonces, creo que la aproximación de punto de consolidación en techo, residuo universal de conectividad, es definitivamente la apuesta más segura para afrontar las demandas de conectividad de todos los dispositivos que se ubiquen en techo en el futuro. Bien, hablando un poco de tecnologías emergentes en el ámbito de los edificios, en primer lugar os voy a hablar de los sistemas de gestión automatizada de infraestructura. Ahora más que nunca creemos que esto va a ser pues una casi necesidad imperiosa en los nuevos edificios y sedes corporativas. Imaginaos cuando se empiecen a poblar de dispositivos conectados, dispositivos de IoTs conectados en techo, completamente descentralizados. De alguna forma hay que tener una base de datos, una monitorización de dónde tenemos esos dispositivos y de lo que está pasando, ¿no? Simplemente como repaso, un sistema AIM es aquel que nos permite saber todos los dispositivos que están conectados a la red, cómo están conectados, de forma inalámbrica, de forma alámbrica, con todos los interconexiones altos que puedan existir, físicamente dónde se encuentran, si están en el techo o en el suelo, pero también si están en un despacho o en una zona o en otra concreto. Desde el punto de vista de mantenimiento, esto es vital, ¿no?, sobre todo en instalaciones grandes. Y también nos permite ser avisados o monitorizar en tiempo real cuando se realizan cambios, sobre todo los cambios no esperados o no planificados en la infraestructura. Básicamente estas son las ventajas de los sistemas AIM. La solución AIM de Sistemas pues está formado por unos paneles especiales de cobre y de fibra, unos paneles que se denominan iPatch y que permiten la conexión y desconexión de latiguillos estándares y la detección en tiempo real de dichas conexiones. Donde existan paneles inteligentes, hay que montar un controlador que será el que alimente estos paneles, pero también monitoriza la actividad de dichos puertos. Y el corazón del sistema, que es el software, que se llama InVision System Manager, que al final es donde cada uno de los controladores reportan toda la actividad de los paneles, y también este software se encarga de, a través de un protocolo estándar como es SNMP, interactuar con la electrónica de red, con los switches, para extraer toda la información de los distintos dispositivos y poner en una misma base de datos y en una misma pantalla de información toda la información relevante, tanto al cableado como a la parte activa de la red.
Este es un software, como os digo, es el corazón del sistema, es un software de gestión que está disponible en muchos idiomas, por supuesto en español, que se licencia por número de puertos y, por tanto, permite un control de accesos para darle la visibilidad y la acción que requiera a múltiples usuarios que puedan convivir con el mismo software. Permite integrar planos de planta y esta es la forma que tenemos de descubrir dónde se encuentran los dispositivos. En una fase previa de implementación de la solución, lo que el partner, el instalador, hace es integrar los planos de planta, ubicar las rosetas donde se van a conectar posteriormente los dispositivos, los puntos de acceso, etcétera. Y como eso es algo que no va a cambiar, si cambia, lógicamente, habría que actualizar esa información. Automáticamente, cuando se detecta en una conexión en un switch y, por tanto, en un puerto de un pass panel, se sabrá exactamente el otro extremo de ese enlace, insisto, porque esa información ha sido previamente cargada. Permite descubrir esos dispositivos IP tanto físicamente como también toda la información a nivel de IP, subvelanes, MAC address, etcétera, por medio de la integración, de la interlocución a través de SNMP con los switches, y son sistemas abiertos, son sistemas que permiten, mediante un interfaz de aplicación, un API estándar, intercambiar la información de esta base de datos con otras bases de datos, con otros sistemas de gestión que puedan convivir en el edificio. Permite trabajar con órdenes de trabajo electrónicas, generar la información, el técnico llega a una sala, se enciende los puertos sobre los que debe actuar, y una vez que se hace esa actuación, la información queda automáticamente actualizada en la base de datos sin ningún tipo de incertidumbre. Es decir, una de las ventajas, bajo mi punto de vista, de esta solución es que las bases de datos IT están actualizadas, son correctas. Y muchas veces es uno de los grandes problemas, ¿no? Hasta qué punto es importante, o sea, es fiel esta información. Otra de las funcionalidades de esta herramienta permite gestionar la capacidad PoE de los switches. Os hablaba de puertos de 90 vatios, o sea, capacidad de alimentar 90 vatios por cada uno de los puertos, pero realmente esto es algo que a efectos prácticos no tiene por qué ser 100% necesario. Es decir, si tenemos un switch de 48 puertos y cada uno de ellos es capaz de dar 90 vatios, lo que se denominaría un switch full PoE, el añadido a esto es que la fuente de alimentación de ese switch tendría que tener pues 48 por 90 vatios, es decir, algo así como 4.500 vatios de potencia. Y eso es inviable tanto desde un punto de vista económico como también desde un punto de vista técnico, ¿no? Lo que se hace de alguna forma es jugar con la estadística, ¿no? Con la probabilidad de que todos los dispositivos que se conectan al switch requieran PoE, y si lo requieren, que requieran la máxima potencia PoE. Pero de alguna forma hay que gestionar cuál es, en primer lugar, la potencia disponible, la potencia total disponible en el switch, y en segundo lugar, cuál es la potencia que ya se está usando y, por tanto, cuál es la que me queda de forma remanente. Es otra de las opciones de uso de este tipo de soluciones. Y la última, pues, es una funcionalidad que se ha añadido para entornos campus, donde ahora también se pueden monitorizar distintas sedes a nivel global, o en entornos campus, digamos, toda la conectividad de planta externa para unir pues edificios o distintas zonas dentro de un mismo campus. Si llevamos hablando toda la mañana de la necesidad de disponer de un sistema de cableado de categoría 6A hasta el puesto de trabajo, porque los dispositivos demandan velocidades por encima de 1 gigabit, multigigabit, 2,5, 5 y 10 gigas, estaríamos en este escenario, pues lógicamente hay que planificar las troncales para que puedan trabajar a velocidades superiores a esos 10 gigabits y por tanto que no se conviertan en cuellos de botella. Hoy en día esas troncales ya están trabajando a 40 gigas y se espera pues un salto incluso a velocidades superiores en un futuro. Hasta ahora la forma de actualizar esas velocidades superiores en la troncal, de migrar a más altas velocidades, era ir sumando, ir agregando enlaces, ¿no? Pero ahora tenemos otra opción, que es utilizar un tipo de fibra especialmente diseñada para soportar distintos canales de transmisión en paralelo a través de la misma fibra, lo que se denomina multiplexación por longitud de onda, y de esta forma lo que vamos a conseguir es una reducción en los costes de implementación de esas troncales. Las fibras OM5 ya están estandarizadas, nosotros las denominamos como fibras resistentes al futuro,
porque permiten trabajar con estas nuevas tecnologías de multiplexación por longitud de onda. De nuevo, ¿es necesario implementar fibra óptica OM5 en todas las troncales? Pues la realidad es que no. Os damos un consejo y el consejo es el siguiente. Si esas troncales tienen una longitud de hasta 75 metros, se puede seguir usando fibras OM4, básicamente porque las distintas aplicaciones a 40 o a 100 gigas que tenemos en cartera también pueden trabajar hasta esa longitud sobre fibras OM4. Ahora bien, si esas troncales están entre 75 y 150 metros, no nos quedará más remedio que ir a fibras OM5 si queremos utilizar estas tecnologías. Más allá de 150 metros, pues es una cuestión de decidir si ir a fibra monomodo con lo que ello conlleva, es decir, un sobrecoste en los activos, en la parte de las ópticas, o seguir usando fibras multimodo, sabiendo que no todas las aplicaciones van a poder trabajar, van a poder correr sobre esos enlaces por encima de 150 metros. Otra de las tecnologías emergentes, como consecuencia de la convergencia IP, como consecuencia de que hay muchos más dispositivos que se suman a este mundo IP, pero que necesitan alimentación y a través de PoE y la limitación del cableado estructurado de cobre son, como bien sabéis, 100 metros, habitualmente cuando tenemos que montar cámaras o sistemas de gestión, sistemas de control de accesos, por ejemplo, en un campus o en cualquier edificio corporativo de cierto tamaño, puntos de acceso wifi, sistema de cobertura de telefonía, todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, tenemos un problema, digamos, de limitación de distancia, como os decía, y hasta ahora la forma de solucionarlo pues era ir haciendo dos instalaciones en paralelo, un enlace de fibra óptica para darle la conectividad a dicho dispositivo y una línea eléctrica de 230 voltios pues para posteriormente montar una fuente de alimentación, poner un conversor de medio, etcétera. Bien, lo que nosotros proponemos es un sistema basado en un cable híbrido, un cable que tiene fibra óptica para esa conectividad y también un par de hilos de cobre para aportar la alimentación, que permite alcanzar distancias 30 veces superiores a las que alcanza el cable estructurado, es decir, hasta 3 kilómetros. Es verdad que esta distancia se va reduciendo en función de la potencia necesaria o demandada por el dispositivo. De alguna forma nos da, por tanto, esa flexibilidad de poder montar el dispositivo donde sea necesario, de una forma fácil, y además con una alimentación centralizada, desde un mismo rack de comunicaciones. Desde ahí se alimentarán todos los cables, incluso esas fuentes de alimentación podrán colgar de un SAI, de un sistema de alimentación ininterrumpida, para que no haya ningún problema de corte de suministro, pues por otros problemas que puedan surgir en los cuadros descentralizados desde donde se hacían las alimentaciones anteriormente. Bien, y ya para terminar, pues unas breves pinceladas de lo que significa CPR y de la adopción de esta directiva actualmente en el ámbito español. Bien, esto es una directiva, la 364/2016 de la Unión Europea, de obligado cumplimiento en todos los países que forman parte de la Unión Europea desde el 1 de julio del 2017. Es verdad que es obligatorio solamente en instalaciones nuevas o en reformas integrales y en todo lo que, digamos, se considera cableados permanentes. La parte, digamos, fija de la instalación no aplica, por tanto, a lo que serían los latiguillos, ¿vale? Aplicaría solamente a los cables o bien de las troncales o bien de las tiradas horizontales y que se consideran, pues eso, fijos, permanentes, que no se van a cambiar. Bien, ¿cómo está esta aplicación en España? Por desgracia, más de 2 años después de que entre en vigor, no tenemos una regulación clara y concisa en el mercado español que aplique a las instalaciones de cable estructurado o, en general, a todas las instalaciones denominadas especiales dentro de un edificio, a las instalaciones contra incendios, a las instalaciones de megafonía, de seguridad, etcétera. No existe. Y es algo con lo que tenemos que convivir. Sí que es verdad que el 3 de abril del año que entró en vigor, el Ministerio de Industria emitió una nota aclaratoria para regular las instalaciones que están recogidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Concretamente, en la Instrucción Técnica Complementaria, la ITC 28,
que hace referencia a las instalaciones en lugares de pública concurrencia, esta nota aclaratoria dice que los cables tienen que cumplir con la clasificación CPR CCA-S1B de 1 a 1. El problema es que, como podéis suponer y quizás saber, las instalaciones de cable estructurado no están recogidas en el reglamento de técnico de baja tensión, básicamente porque trabajan por debajo de 60 voltios, que es el límite de tensión que cubre el reglamento de baja tensión. Lo que sí es verdad es que si consideramos que los cables estructurados, las instalaciones especiales en general, se instalan exactamente en los mismos entornos donde se instalan los cables eléctricos que sí están regidos por reglamento de baja tensión, a veces incluso se ocupan espacios mayores, las canalizaciones son mucho mayores, no tiene ningún sentido que las instalaciones, los cables utilizados en instalaciones especiales cumplan con una exigencia, o no cumplan, si me permitís decirlo de otra forma, con una exigencia al menos igual a lo que ya está regulado, ¿vale? Ese es un poco nuestro punto de vista. Los cables estructurados deberían cumplir al menos con la regulación CCA que exige el reglamento de baja tensión, dado que se van a instalar en los mismos entornos, incluso van a ser más problemáticos en el caso de incendio, van a poder emitir más calor y generar más humo, dado el mayor volumen de cables que tiene. Exigir esa característica, esa prestación en los cables, tanto por una ingeniería como por un usuario final, no va en contra de la ley, es lo que nosotros desde Comscope siempre hemos promulgado. Oye, exigir que los cables, por vuestra seguridad, por la seguridad de las personas de esa organización, cumplan al menos con la exigencia que ya está regulada para los cables eléctricos, que es CCA, ¿vale? Siguiendo un poco con la adopción de esta directiva en España, el 26 de septiembre del año pasado también se reguló las instalaciones recogidas bajo la ley 1644 del 2011, también conocidas como las ICT, instalaciones de acceso común a las redes de telecomunicaciones. Lo que de nuevo, por desgracia, los cables estructurados tampoco están acogidos o regulados por esta ley. Bien, todos los tipos de cables utilizados en este tipo de infraestructuras, bien sean cables coaxiales, de pares o de fibra óptica, tienen que cumplir con la clasificación DCA, ¿vale? Inferior a la CCA que exige el reglamento de baja tensión. Si bien en esta regulación lo que dice textualmente, o lo que podéis leer textualmente, es una nota que dice que estos niveles mínimos obligatorios se aplicarán sin perjuicio de que alguna otra reglamentación específica pueda fijar niveles más estrictos en lugares concretos. Por ejemplo, yo creo que está haciendo un guiño a justamente lo que dice el reglamento de baja tensión. Por ejemplo, lo que dice es que si se instalan estos cables en contacto o en la misma canalización o conducto que otros tipos que están regulados por otra legislación diferente, a los cuales puedan transmitir el fuego en caso de incendio, tales como cables eléctricos, todo el conjunto, es decir, estos cables regulados por la ICT, tendrán que cumplir con los requisitos que exige la legislación más estricta, es decir, tendrán que ser CCA. Insisto, yo creo que esto es un guiño. Al final, pues como muchas otras cosas, hay muchos intereses en torno a la regulación, a estas cosas que son de carácter obligatorio, y entiendo que ha habido presiones por parte de estas organizaciones para relajar de alguna forma los niveles de exigencia de los cables. Desde Comscope lo tenemos muy, muy claro. Nuestra recomendación es utilizar cables CCA en todas las instalaciones nuevas o remodelaciones integrales, para cumplir o estar alineados, si queréis, con lo que ya dice desde hace 2 años el reglamento técnico de baja tensión. Bien, resumen y conclusiones de esta hora. Hemos estado hablando de la necesidad de tener coberturas inalámbricas en el interior, bien sean tecnologías móviles, 3G, 4G, 5G, muy próximamente, tecnologías Wi-Fi. Cada vez es más necesario que además permitan interconectar de forma inalámbrica dispositivos IoT,
de ahí que los puntos de acceso empiecen a ser convergentes. Hemos estado hablando de que estos puntos de acceso necesitan velocidades de conexión por encima de 1 gigabit, lo que se denomina multigigabit, y que para implementar estas nuevas tecnologías necesitamos categoría 6A. Además, como justamente acabamos de ver en la diapositiva anterior, recomendamos que cumplan con la directiva CPR como mínimo en su clasificación CCA. Además, una de las tendencias más importantes que estamos viendo es la adopción masiva de Power over Ethernet de alta potencia hasta 90 vatios, para lo cual pues es muy recomendable usar categoría 6A como prestaciones mínimas y considerar ciertas características a la hora de instalar, de implementar esos enlaces para evitar la refrigeración o el flujo de aire que ayude a la refrigeración de los cables. Cada vez hay más y más dispositivos, como hemos estado viendo, que se suman a la convergencia IP, que utilizan un cableado estructurado como medio de transmisión, y muchos de estos nuevos dispositivos se ubican en el techo, por lo que conceptos de diseño como la rejilla universal de conectividad se están convirtiendo en una necesidad imperiosa, ¿no? Planificar correctamente la infraestructura de cableado en techo para ir absorbiendo estas necesidades de conectividad con el paso del tiempo. Si esperamos un aumento masivo de dispositivos IP, necesitamos herramientas que nos ayuden a monitorizar y a gestionar las redes Ethernet, las redes IP, que cada vez pues eso, son más grandes en volumen, pero también más complejas. Y de ahí herramientas de gestión automatizada de la infraestructura, como pueda ser InVision. Tenemos una limitación de distancia para alimentar dispositivos PoE a través de cable de par trenzado, que son los famosos 100 metros, y de ahí que tengamos soluciones de fibra y cobre en el mismo cable, de cables híbridos, para poder llegar hasta 3 kilómetros dotando de esa conectividad y alimentación a los dispositivos. Y también tenemos que pensar en planificar las troncales de los edificios con nuevos tipos de fibra que permiten utilizar pues nuevos formatos, nuevas ópticas o formatos de transmisión de dichas ópticas a distancias aproximadamente un 50 superior a las que se permite si se usan fibras OM4. Acordaos de esa regla, hasta 75 metros la fibra OM4 es suficiente, pero más allá de 75 metros es muy recomendable usar fibras OM5. Muy bien, gracias por vuestro tiempo. Esto es un poco la presentación que queríamos cubrir. No sé si hay preguntas. Santiago, María Jesús. Sí que las hay. Muchas gracias, Alberto. Lo primero, nos hemos extendido un poquito más del tiempo que habíamos planificado, pero creo que ha sido del máximo interés y así me lo estáis reflejando en los cuestionarios. Sí que hay algunas preguntas, algunas me he permitido el lujo de contestarlas, pero bueno, yo creo que conviene el responderlas. La primera que habéis hecho de forma masiva es si vais a poder disponer de la presentación, y la respuesta es que sí. Trataremos de enviarla en PDF porque el tamaño de la presentación ocupa mucho. Hay preguntas, vamos a empezar. Un segundín. Perdona, Santiago, también apuntar que recibirán el recording del webinar junto con la presentación. Correcto, efectivamente. No solo en los slides, sino todo el speech de Alberto, que yo creo que ha sido muy divulgativo y muy interesante. Ha habido preguntas relacionadas con la OM5, porque algunas personas pensaban que solo OM5 servía para el uso de conexiones MPO. Ya les he indicado que no, que también sirve para conexiones con cables tradicionales. Hay pigtails OM5, hay latiguillos OM5. Por ejemplo, 40 gigas BIDI con LCs, pues se puede llegar hasta 210 metros con conexiones LC. Lo que sí que es interesante es que el coste de la OM5 versus una OM4 es solo el 10%, cuando a niveles de distancia pues estamos hablando de un 33 o un 25% según la aplicación de mayor alcance. Luego ha habido, Alberto, alguna pregunta sobre el tema del ERA y la posibilidad de soportar múltiples operadores. Yo creo que lo has explicado muy bien, pero lo volvemos a resumir. Básicamente el ERA, pues las ventajas que apuntaba Alberto es esa, es decir,
puede soportar múltiples operadores con las mismas antenas, puede soportar múltiples frecuencias y, por lo tanto, pues tecnologías 3G, 4G o futuras 5G, y utilizar el cableado estructurado que ya tenemos instalado en el techo. Había alguna pregunta, Alberto, esa sí que te la paso, es relacionados con los access point, y dado que la tecnología multi-gigabit pues está aflorando, preguntan si es recomendable llevar un cable o dos a cada access point. Bien, si la respuesta es si vamos a planificar un sistema de cableado en techo para soportar única y exclusivamente el sistema Wi-Fi, la recomendación es llevar dos, porque no hablo del futuro, hablo de los puntos de acceso Wi-Fi 6 que tenemos hoy en día. La mayoría de ellos ya tienen dos puertos de red, ¿vale? Pero yo creo, sinceramente hablando, que esto es casi el pasado. A día de hoy yo me ceñiría más al concepto de residuo universal de conectividad, en el que, como estáis viendo, no hablábamos de 2 tomas ni de una, hablábamos de 4 tomas cada 50 metros cuadrados, de las cuales algunas de esas tomas se van a usar en algunas de esas celdas o de esas rejillas para la conectividad de los puntos de acceso Wi-Fi, pero otras se van a usar para montar un switch y darle conectividad cableada a un sistema de iluminación, o para conectar una antena de telefonía móvil, o para conectar un sistema de control de accesos, o para conectar una pantalla de señalización digital, o para conectar una cámara de videovigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un poco el concepto más, en mi opinión, acertado, concepto de diseño, la planificación de diseño más acertada para, de alguna forma, absorber todas estas necesidades de conectividad que a lo largo de los 10 o incluso 15 años de la vida útil de un cableado van a ir surgiendo en ese edificio. Perfecto. Hay bastantes preguntas sobre el tema de la tecnología ERA. Ponen ejemplos de si lo recomendamos para un hotel o para un determinado tipo de edificio. Evidentemente, lo primero que hay que hacer para ese tipo de implementaciones es ver de cuántos metros cuadrados estamos hablando del emplazamiento que queremos utilizar, y también de los usuarios, ¿no? Es decir, si van a ser usuarios que van a querer tener acceso a múltiples operadores o solo trabajan en concreto con uno. Entonces habría que hacer el estudio, y para eso simplemente os emplazo a que nos enviéis un correo de forma individual y que lo podamos analizar con vosotros. Ha habido bastantes preguntas sobre el H510. Si lo puedes volver a repetir, porque hay varias preguntas que les ha resultado muy interesante. Sí, a ver, dejadme que estoy buscando la diapositiva donde teníamos este punto de acceso, la muestro, y así, bueno, pues hablamos un poco más de propiedad. Supongo que se ve, ¿vale? Bueno, el H510 es un concepto de punto de acceso en el que, adicionalmente, digamos, a la cobertura Wi-Fi que aporta este punto de acceso, también tiene incorporado un mini switch de 4 puertos. Este punto de acceso se alimenta por PoE, es decir, no vamos a necesitar una alimentación local, y además también en uno de esos 4 puertos puede entregar por uno de ellos PoE, por ejemplo, para alimentar un teléfono IP. El concepto es, como os decía, esto se desarrolló para una cadena de hoteles específica, y el concepto es, en lugar de llegar con 4 cables hasta una habitación, pues con este dispositivo se llega con un solo cable, se alimenta por ese cable el punto de acceso Wi-Fi, desde esa ubicación se sacan pues los necesarios, hasta un máximo de 4 latiguillos para conectar, o sea, para darle conectividad a tomas cableadas de un escritorio, de un teléfono, de la televisión de la habitación del hotel, y de esta forma, pues lógicamente se reduce enormemente el coste de implementación. Solamente se necesita un puerto del switch y solamente se necesita una tirada de cable por habitación. Esa idea inicial ha sido copiada por muchas otras cadenas hoteleras, y, como también os decía, se está empezando a valorar muy positivamente por grandes cadenas, digamos, de hospitales, porque al final el concepto de un hospital es muy parecido al que pueda ser en una habitación,
o incluso voy más allá, en una residencia de estudiantes o en una residencia de ancianos, pues el concepto es muy parecido. Se necesitan habitualmente varios puertos cableados, pues para el sistema paciente-enfermera, para el sistema de televisión o de televisión de pago por visión, etcétera, que de esta forma pues se optimiza mucho ese despliegue. Que en lugar de necesitar, en función del entorno, 4 tomas cableadas por habitación, se necesitan solamente 2. Bueno, pues también existe el modelo inferior, el H320, o incluso la posibilidad de utilizar un punto de acceso por cada 2 habitaciones, ¿vale? Eso es un poco el concepto de despliegue. No sé si he resuelto la pregunta o hay alguna duda. Yo creo que sí. La verdad es que gracias a todos, porque el feedback que nos estáis dando es muy, muy positivo. Yo creo que la presentación os ha gustado y creo que Alberto ha sido muy aclaratorio en los diversos puntos. Más preguntas. A ver. Dice, ¿de dónde se saca la señal en los sistemas ERA? ¿Necesita antena exterior? Sí, buena pregunta. A ver, todos los sistemas analógicos basados en cable coaxial, generalmente o hay una antena de telefonía, hay una estación base, una BTS de operador, o hay una antena donante que se utiliza para captar señal del exterior de otras antenas del exterior y por medio de un repetidor pues se filtra la señal y se inyecta lo que sea necesario. Pero en los sistemas digitales, bien sea IoNet o ERA, es necesario sí o sí, sobre todo si queremos ampliar la capacidad de la red, contar con un operador y que nos monte una BTS. Ese quizá es el principal hándicap o impedimento para desplegar de una forma mucho más masiva de la que se está produciendo hasta ahora estos sistemas de cobertura, que necesitamos contar sí o sí con los operadores, tener su visto bueno, tener su aprobación y esto, bueno, pues a veces no es fácil, ese trámite burocrático no es fácil y esto ha llevado, digamos, a que se creen empresas llamados operadores neutrales como Telxius o como Celnes, que facilitan de alguna forma esa adopción, esa burocracia a la hora de implementar estos sistemas de cobertura de telefonía en interior. Correcto, y de hecho estos sistemas empiezan a tener sentido prácticamente para edificios de más de 10.000 metros cuadrados. La última de las preguntas van muy relacionadas con el tema del POE. Hay varios que están preocupados por el tema de las canalizaciones, preguntan si sigue siendo necesario o sigue siendo recomendable la instalación en Regiban y un poco el tema de los condicionantes de cara al soporte del POE. Perdona, bien. Alberto, Santiago, solo una puntualización. En 5 minutos el sistema finalizará, así que lo más breve posible, pues, y posteriormente podéis contactar con todos aquellos que hayan hecho preguntas. Gracias. Pues bueno, yo te pediría, Alberto, que contestemos a esta del POE, eso es. Bueno, lo que os he expuesto básicamente son las directrices o recomendaciones que marca esa norma que mencioné, la N50174-2. Si tratamos de hacer lo más realista posible esa implicación, esa adopción, digamos, de la recomendación, lo que yo os diría es que realmente cuando empezamos a tener problemas de sobrecalentamiento de los cables, pues es cuando los cables empiezan a tener más de 50, 60 metros. Es decir, si los enlaces de la instalación no superan esa longitud, estén juntos o estén separados, no va a haber realmente grandes problemas. Aunque aumente la temperatura, la atenuación de la señal no va a ser, la atenuación, digamos, que aumenta esa temperatura no va a ser excesiva como para evitar que las redes dejen de funcionar. Donde hay que tomar precauciones es justamente a partir de esas longitudes, 50, 60 metros. Entonces, a partir de esas distancias es cuando hay que separar los mazos, mejor en una canalización de rejilla que en una canalización completamente cerrada, lógicamente, porque la canalización de rejilla va a permitir ese flujo de aire, que si es cerrada es inevitable. Y incluso hay que tener en cuenta una consideración y es reducir la distancia máxima del cable, que como sabéis son 90 metros, ¿vale? Sin incluir los latiguillos, pues reducirla hasta en torno a 80 metros
para evitar que si hay ese exceso de calentamiento, pues no atenúe tanto el cable que no llegue señal y por tanto la red deje de funcionar. Muy bien, pues hay más preguntas, pero creo lo más conveniente es que vamos a tratar todas y cada una de ellas de forma individual. Reitero el agradecimiento por estar con nosotros durante todo este webinar. Espero que sigáis bien, así como vuestras familias, y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias.